Bueno, seguimos con Núminis número 1, época 1, y en este caso nos encontramos en el punto 3, os enseño el índice como siempre, cambiar de sujeto o multiplicar los sujetos, estrategias de la filosofía de la ciencia feminista por Pablo Verde Ortega, ¿vale? Que nos lo manda desde la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, la universidad de la revista. Y bueno, en este caso lo que vamos a encontrar es una discusión entre dos autoras, efectivamente una discusión centrada en filosofía de la ciencia, pero desde la óptica de la crítica feminista, que va a analizar cuestiones de prejuicios y sesgos, entre básicamente Fox Keller y Helen Longino. Estas son las dos autoras relevantes para esta discusión. Aquí tenéis la introducción, básicamente. Os enseño las cosas como siempre. Y bueno, en este caso, pues lo que tenemos es una discusión, primero que nada, de la tesis de la integridad de la ciencia, ¿no? Que os leo lo que es. Dice, las prácticas internas de la ciencia, observación y experimentación, construcción de teorías, inferencia, no están influidas por valores contextuales. Esta es la creencia, ¿no? Es decir, que, bueno, pues hay cierta independencia de valores sociales, contextuales, que afectan a las prácticas internas de la ciencia según esta postura. Efectivamente eso no sería así. Y en este caso, pues se asocia, ¿no? Y efectivamente así es, esta tesis al positivismo lógico, se menciona Hempel, y la idea es que hay que contrariar esta tesis porque es efectivamente opuesta a la realidad de nuestras ciencias, donde de hecho encontramos sesgos, valores sociales, valores culturales. Es interesante esta diferencia entre sesgo y valor social, ¿no? Un sesgo social y un valor social, el sesgo parece tener ya una carga negativa, sin embargo, si hablamos de valores sociales, parece que aún cabe la posibilidad de que esto pueda tener sus efectos positivos o siquiera por lo menos neutrales, y esto es una de las partes que efectivamente constituyen una enorme parte del texto. Se menciona aquí a Laudan y a Kuhn, la idea de estudiar los valores propios de la ciencia. Efectivamente, habitualmente han sido mencionados solo en un sentido cognitivo, ¿no? En valores epistemológicos o metodológicos del conocimiento científico, sin atender como tal a los valores sociales. Bien, y efectivamente la idea va a ser si estos valores sociales son una especie de intromisión, una especie de perjuicio, y si, bueno, vamos a poder, perjurio, perdón, y si vamos a poder hacer por que haya buenos valores sociales, o si la estrategia efectivamente es un único sujeto con el que poder dirimir la cuestión, ¿no? Que representa una mejor objetividad, o sin embargo la multiplicidad de las perspectivas va a ser la manera de abordarlo. En ambos casos estamos hablando de movimientos normativos, como nos dice por aquí Pablo, y efectivamente empezamos ya a tratar la que sería la primera autora, que es Fox Keller, ¿vale? Aquí estaríamos en el punto 1 y nos encontraríamos el punto 1 efectivamente, que se llama Evelyn Fox Keller, orígenes patriarcales de la ciencia moderna y objetividad dinámica como alternativa. Fox Keller es física de la información, reconoce presupuestos machistas implícitos en la ciencia, es decir, está atravesada por prejuicios sociales, y en especial se centra en las ciencias de la vida. Escribe reflexiones sobre género y ciencia, donde detecta esta ideología patriarcal en los orígenes de la ciencia moderna. Ya lo hace a partir del análisis de Francis Bacon, como sabéis, uno de los padres de la ciencia moderna, ¿no? El caso es que ella ve esta idea de asociar, bueno, y así lo define Bacon, ¿no? Como un maridaje casto y legal entre mente y naturaleza, siendo esta última la mujer, cuyo marido la mente ha de amastrar, porque Bacon hablaba de esta dominación de la naturaleza, ¿no? Casi como una cierta agresividad de la naturaleza como aquello que se domina, que se violenta, coincidiendo la actividad del científico y del sujeto con la del hombre, y la del dominado y violentado, es decir, de la naturaleza, como la de la mujer, básicamente. Y en términos psicoanalíticos, porque de hecho Fox Keller se centra en efectivamente el psicoanálisis para hacer este estudio, nos dice, es la negación de lo femenino como sujeto, negación que a menudo se toma como algo característico del esfuerzo científico, ¿no? Y lo que luego denominamos patriarcalización de la ciencia. La nueva ideología de género veía a los varones como trabajadores y proveedores de la familia frente al papel de ama de casa de la mujer.
Y bueno, luego también efectivamente el resto de estereotipos asociados. No me voy a parar tanto en esto, sino en este párrafo citado de Fox Keller que nos dice: simpatizando con la creciente división entre trabajo masculino y femenino, público y privado, trabajo y hogar, e incluso como respuesta a tal división, la ciencia moderna optó por una polarización cada vez mayor de mente y naturaleza, razón y sentimiento, objetivo y subjetivo. Estas categorías dicotómicas que forman parte de lo que la ciencia estudia y del estudio de la ciencia, que además efectivamente tienen el problema de abandonar la parte subjetiva, más personal y más social, como separadas de una ciencia que se presenta como autónoma y objetiva, en un sentido muy restringido y difícil de defender, de independencia absoluta del contexto social en el que ésta se produce. Y nos dice Pablo, ¿no?, que la idea de Fox sería ir básicamente sería caracterizar esta ciencia moderna como una ciencia que busca una proyección del desinterés, de la autonomía, de la alienación y que está ligada a una noción de objetividad que entienda a dicho sujeto como algo separado del mundo inanimado que se dispone a estudiar y a dominar, lo que os acabo de decir más o menos, efectivamente. En todo caso, Keller va a proponer otra manera de ver las cosas, ¿no? Y efectivamente tiene en cuenta un análisis de cómo la familia ya hace una especie de separación entre roles de género, ¿no? Cargando a la mujer con un papel más sumiso y al hombre con un papel más de dominación y de objetividad, y lo que hay es una separación entre lo que se diría autonomía y amor, ¿no? Como si efectivamente nuevamente estos vínculos emocionales, sociales, experienciales fuesen por un lado y la autoridad, la autonomía, la objetividad fuesen por otro, y no hubiese ningún tipo de relación entre ellas, una encarnada por el hombre y otra encarnada por la mujer. Entonces aquí se presenta la postura de Fox Keller, ¿no? Y nos dice: si el modelo de autonomía estático valoraba la separación, es decir, el que estamos refiriéndonos de la ciencia moderna, valoraba la separación y la distancia, este nuevo paradigma, el de Fox Keller, que su autora bautiza como autonomía dinámica, se propone, sin negar las diferencias existentes entre los sujetos, comprender que vivimos en un mundo de agentes interpersonales que están en interacción, con el que se siente y hacia los que se siente una afinidad esencial, al mismo tiempo que se sigue reconociendo y aceptando su integridad dependiente, es decir, el concepto de autonomía dinámica, que podría ser la base de otra concepción de la objetividad que reemplazase los estándares estáticos de objetividad promovidos desde la ideología patriarcal. Aquí estaría, con lo cual lo que tenemos es una objetividad dinámica a partir de la cual vamos a entender que estamos en un contexto social de producción, pero que efectivamente seguimos siendo capaces de referir al mundo, no hemos caído. Este es uno de las críticas que se realizan siempre a los panoramas de los nuevos estudios de la ciencia, caer en relativismos, ¿no? Es decir, abandonar cualquier pretensión de normatividad del conocimiento científico, y que ya no hay manera de distinguir entre conocimiento objetivo y subjetivo, por lo menos en una escala gradiente. No es el caso de Fox Keller. Además, esta valoración de la experiencia subjetiva en el proceso cognitivo parece efectivamente coherente con cuestiones como la percepción, que obviamente entronca con la experiencia subjetiva, y la parametrización, en el sentido que siempre hay un sujeto que pretende asignar, o más bien, perdón, la palabra sería medir una serie de valores concretos y no otros, ¿no? Un ejemplo interesante que Jesús Vega, mi profesor de teoría del conocimiento, me dio hace un año, es que efectivamente nosotros buscamos una serie de verdades que son verdades que nos interesan, que nos importan, para muy distintos objetivos y por muy distintos factores, pero que no son todas las verdades disponibles. En general, no vamos a las playas de Cádiz a ponernos a contar cuántos granos de arena exactos tienen las playas de Cádiz. Podemos hacer más o menos aproximaciones porque tengamos algún tipo de interés climatológico, por ejemplo, pero no nos interesan todas las verdades que hay por el mundo. Parametrizar es, en cierto sentido, también decidir qué aspectos del mundo consideramos relevantes para medir, y ahí hay una experiencia subjetiva trabajando detrás, efectivamente. Bien. El caso es que aquí la cuestión es qué habría que hacer, ¿no? Con la mirada femenina. Efectivamente, si el hecho de introducir la mirada femenina es positivo para la ciencia, que está, como estamos viendo, dominada y comprendida con un panorama efectivamente masculino, y si el mero hecho de hacerlo es positivo para la ciencia. Analizando el caso concreto de la bióloga Barbara McClintock, nos dice Pablo, asevera
que el hecho de que fuese mujer no implicaba que tuviera una mentalidad científica muy distinta a la de sus compañeros. Aquí podría parecer que no, pero nos dice después: ahora bien, no ser un hombre en un mundo tan masculinizado sociológica e ideológicamente como la ciencia, no ser un hombre en un mundo tan masculinizado sociológica e ideológicamente como la ciencia, ahora sí queda mejor pronunciado, ¿verdad? Sí que supuso una diferencia por el mayor empeño que ella debió poner en la aspiración a una ciencia sin género. Véase, al final sí que hay unos efectos que por supuesto no se tienen por qué dar en todos los casos. A veces puede que la propia mirada masculina sea capaz de darse cuenta de los prejuicios que la componen, la femenina por supuesto sería capaz de hacer lo mismo, pero que en todo caso el hecho de que haya una mirada masculina exclusivista, que además aísla y que tiene una concepción errónea de la autonomía y de la objetividad predominando la ciencia, pues es de hecho peligroso, y la inclusión de mujeres en el área científica favorecerá efectivamente que suceda lo contrario y partirá esta autonomía dinámica de Fox-Keller, ¿no? Y aquí acaba Pablo con este punto 1, ¿no? Y nos dice que, bueno, según la propia definición de objetividad en general que Fox-Keller ofrece, a saber, la búsqueda de un entendimiento del mundo que nos rodea, que sea lo más auténtico posible y que por ello sea lo más fiable posible, definición que por cierto me sorprendió porque uno cabría pensar lo contrario, ¿no? Es decir, que por ser lo más fiable posible es lo más auténtico posible, pero en este caso es al revés. El caso es que sería su propuesta dinámica, como venimos diciendo, que está en mejores condiciones y se ajusta mejor a los procesos concretos de la cognición humana. Por eso estamos hablando de cambiar el sujeto o multiplicar el sujeto. No se trata de multiplicar el sujeto, sino de cambiarlo, en la propuesta de Fox-Keller, a uno que entienda la objetividad de manera dinámica. Espero que no se entienda con esto que lo que se quiere decir es que debería ser toda la ciencia realizada por mujeres. Ese es un error. Este tipo de relación de autonomía dinámica podría estar en definitiva más asociada a las mujeres, pero primero, dice Fox-Keller, no sería del todo así, porque aún así sigue por los estereotipos de género la mujer asociada a un tipo de sumisión respecto a la práctica, ¿no? Que tampoco sería del todo positiva para el quehacer científico, pero hay que ir más allá de ello en el sentido de que son los estereotipos de género los que promueven este tipo de distintas maneras en base al género de una persona de ver la autonomía y la objetividad. Lo ideal entonces que sería, al contrario, que tanto hombres como mujeres tuviesen la misma comprensión de la autonomía y la objetividad, es decir, la dinámica. Por eso es cambio de sujeto, que el sujeto de ahora sea el de la autonomía dinámica, de manera tal que la ciencia se vuelva menos prejuiciosa. ¿Por qué? Porque los prejuicios que están detrás de su quehacer científico son más coherentes con la realidad, véase, más objetivos. Y ahora está la respuesta de Helen Longino, ¿no? No sé si os ha convencido hasta ahora, la exposición parece que no está del todo mal, pero Helen Longino está en contra y le reprocha, de hecho, que su psicoanálisis concretamente, se centraría en un modelo de familia de clase media y propio de las sociedades industriales, que desde luego no se puede generalizar ni al conjunto de la sociedad occidental, pero ni mucho menos al conjunto de la historia y culturas humanas, lo que haría pues el análisis bastante más particularista y concreto como para sacar conclusiones generales sobre qué es lo que la ciencia debe hacer en este caso, ¿no? Además, la física no ha probado la superioridad explicativa de la objetividad dinámica frente a los modelos estáticos, lo que resulta que, dado las propias prácticas científicas, se podría poner en duda si bien esta objetividad dinámica es superior. Además, la crítica sobre todo es que es un enfoque individualista, lo que considera Longino el problema tanto de la tesis integradora de la ciencia como efectivamente de la propuesta de Keller. No se centra en la ciencia en su conjunto. Aunque situados socialmente, es verdad que esto lo dice Keller, producen conocimiento por sí mismos. Es tan errado como pensar que la ciencia nos ofrece una vista desde ningún lugar. Es sostener que hay subjetividades particulares que nos otorgarán un conocimiento más preciso y genuino. El punto débil de ambas posturas consiste en focalizarse en los individuos y no atender al carácter intersubjetivo y comunitario de la ciencia. Efectivamente.
Y entonces nos dice aquí Pablo que en el fondo de estas ideas, que bueno, efectivamente ya vamos viendo que tienen que ver con multiplicar el sujeto, con que la ciencia es una cosa que se hace colectivamente, que el conocimiento es algo que se posee intersubjetivamente, que está lleno de valores que son estructurales, ¿no? Que no dependen solo de individuos individualizados, valga la redundancia. Entonces nos dice Pablo que en el fondo de este concepto laten la tesis Dungenquine, espero haberlo pronunciado bien, de la indeterminación empírica de las teorías y la de la carga teórica de la observación propuesta por Hanson, que son interesantes y que voy a explicar muy rápidamente, sin por supuesto matizar mucho. Repito, como digo en todos los vídeos, quien quiera un análisis verdaderamente exhaustivo, que vaya al propio texto, que es ahí donde está la exhaustividad, en el folio. El caso es que la indeterminación, la que llamamos la tesis de la subdeterminación por la evidencia empírica, lo que nos quiere decir es que a dos teorías posibles cabe la posibilidad de que ambas tengan el mismo apoyo observacional, de manera que la decisión entre qué teoría es mejor, la elección teórica, va a tener que ir determinada por elementos ajenos a la evidencia observacional, o bueno, que califiquen y cualifiquen la experiencia observacional, porque en términos, se pretende, cuantitativos, la experiencia observacional es lo mismo, por supuesto, es la misma, no en el sentido de que tengan el mismo tipo de evidencia apoye ambas teorías, sino en el sentido de que es la misma cantidad. A lo mejor una habla de una cosa totalmente distinta a la otra. El ejemplo que se pone, para que aterricemos esto en la Tierra, es el heliocentrismo y el geocentrismo en un punto concreto de la historia situado en la discusión de Ptolomeo. Se supone que en ese momento, más o menos, la evidencia empírica era lo mismo, ambos hacían la misma, en el sentido de que los cálculos de ambos parecían predecir con la misma exactitud. Por supuesto, estos son un punto concreto de la historia, luego después se consigue avanzar y se descubren pruebas empíricas nuevas que dirigen lo contrario, pero mientras no vamos a tener que elegir, y eso tendrá que ver con efectivamente qué aspectos teóricos decidimos como positivos para elegir entre las dos teorías. Y la carga teórica de la observación, también ponemos el caso, ¿no?, que Ptolomeo y Tycho Brahe pues no ven lo mismo, ¿no?, porque uno es geocentrista y el otro es heliocentrista, de manera tal que efectivamente al ver al Sol, uno está mirando la Tierra girando alrededor del Sol y otro está mirando el Sol girando alrededor de la Tierra, es decir, que la experiencia empírica de cada uno de ellos sería en realidad distinta. Esta postura luego es más matizada, me refiero que no hay por qué entender que Hanson quiere decir exactamente esto, sino que desde luego parece que nuestra evidencia empírica está atravesada por la carga teórica. Otra cosa es que luego ya podamos decir en algún sentido que no vemos lo mismo. Bueno, a lo mejor vemos lo mismo, pero aquello que vemos tiene una serie de sesgos. Lo digo porque si no quizás podría ser muy difícil de sostener la carga teórica, y sin embargo varios filósofos, entre ellos Hanson, por supuesto, la sostienen. Bien, el caso es que las preferencias subjetivas, no eliminándolas a nivel individual, no hay que eliminarlas, no es posible, sino manteniéndolas a raya a escala comunitaria. Es esto lo que Longino define como objetividad, que no debe confundirse con la verdad, sino que se trata del producto consensuado mediante la crítica en el seno de la ciencia, producto de la deliberación colectiva, es que estoy parafraseando, ¿no?, entonces me salto partes, y no por medio de alguna relación privilegiada. Y aquí cita directamente a Longino y nos dice: así entendida, la objetividad depende de la profundidad y el alcance de la interrogación transformadora que tenga lugar en una comunidad científica dada. Esta se puede evaluar conforme a 4 pautas que vamos a ver ahora, ya es de lo último, estamos acabando. Vías reconocidas por la crítica, revistas, pay-per-view, incluso conferencias, es decir, aquellas prácticas que están sometidas a cierto tipo de evaluación en la comunidad científica. Estándares compartidos, aquí nos cita de Longino una frase interesantísima, dice: para que la crítica a una posición sea relevante debe apelar a algo aceptado por aquellos cuya postura va a ser crítica, es decir, que debemos tener algunos estándares pues de medición de qué es lo que hace que algo sea bueno, sea verdadero, sea útil para poder decidir, ¿no? Y dice: criterios como la adecuación empírica, la verdad, la expansión de los marcos cognitivos existentes, desde luego los valores kuhnianos podrían ir, por ejemplo, por aquí, ¿no? Es decir, aunque tengamos dos teorías distintas, la precisión, la amplitud, la ecuación empírica, efectivamente, son criterios con los que decidimos esto. La respuesta comunitaria, que bueno, efectivamente tiene que ver con ser capaz de recibir críticas, de que te hagan críticas y de luego ser capaz de modificar, si uno se las cree, las teorías, datos, papers que tenemos.
El cuarto punto sería igualdad en la autoridad intelectual para combatir el hecho de que ciertas asunciones se vean privilegiadas en una comunidad por razones de poder político. Efectivamente, existen tanto presiones políticas directas como sesgos sexistas y racistas. Y efectivamente ambos son, cuestiones con las que combatir. Nuevamente hago esta diferenciación entre prejuicios y valores, ¿no? Quizás los valores también tienen, por supuesto, una carga en el sentido de sesgo, pero pueden estar orientados con mayor pretensión de verdad o analizados críticamente que los propios prejuicios. Y es así como cristaliza la estrategia feminista de multiplicar los sujetos, ya que, según lo que venimos viendo, efectivamente es la pluralidad de las perspectivas, dado el contexto social de descubrimiento científico, en el que nosotros tenemos que dar cuenta de la objetividad, que tiene que ver con el consenso y con el asentimiento de las diversidades, de las diversas personas, entidades y comunidades que están en la práctica científica. Y esto pues obviamente incluiría a las mujeres, que tampoco hay que decir que por incluir a las mujeres es la estrategia feminista, sino yo iría más allá, que es estrategia feminista por el mero hecho de pedir multiplicidad de los sujetos, ¿no? Más allá de si son mujeres o no, me refiero que lo podemos, por supuesto, aplicar a cuestiones de raza y a cuestiones identitarias, como podría ser, como por ejemplo con las personas queer. Es decir, que en el fondo, por lo menos de buena parte del feminismo, un rasgo fundamental es esta idea de la diversidad como un valor fundamental, incluso, y como estamos viendo en el caso de la filosofía de la ciencia, epistemológico. Y bueno, ya voy a ir concluyendo. Nuevamente Pablo nos explica que esto tampoco es caer en un relativismo. Es evidente porque efectivamente hay una propuesta de que la experiencia sensible es importante de cara a la construcción científica. Por supuesto, la objetividad tiene que ver con consensos, pero la práctica humana va de eso. Nos podemos equivocar, nuestra objetividad tendrá que ver con el conjunto de prácticas evaluables y consensos que podemos conseguir en sociedad. Eso no es caer en un relativismo. Nos dice Longino, la cita a Pablo, que una evolución más dialéctica y mayor continuidad con la ciencia establecida que lo que el lenguaje familiar de la evolución científica implica. Aquí me he saltado una parte, pero bueno, lo que quiere decir esta frase, que yo creo que se ha entendido, ella lo que está criticando es el afán rupturista de Fox-Keller, porque, como hemos dicho antes, que tiene que haber estándares compartidos, a ella lo que le interesa es que su propuesta de ciencia pueda dialogar con la ciencia anterior, de manera tal que considera que su perspectiva de multiplicidad de perspectivas es más compatible y dialogante con la ciencia anterior. De aquí la frase que os acabo de leer. Y bueno, luego hace unos matices respecto a Fox-Keller, porque resulta que tiene en el epílogo de reflexión sobre género y ciencia pues una frase, ¿no?, también que habla de las diversas concepciones de mente y naturaleza como algo positivo. Quizás esto la relacionaría y la haría más compatible con Longino, aunque tampoco del todo. Igualmente para Pablo supondría una clara contradicción, por lo menos en un sentido mínimo, con su propuesta de un único sujeto al que dirigir la objetividad. En todo caso, para Pablo, el problema principal de estas dos autoras es la poca atención prestada a las prácticas científicas. Y leo las 3-4 últimas frases que nos dice. Cambiar de enfoque de la ciencia como teoría a la ciencia como práctica puede ayudar a ver nuevas maneras en que los valores permean la ciencia. Será, por lo tanto, este prisma multiplicador atento a las prácticas tanto como a las teorías el que mejores frutos podrá dar al acervo científico y a la sociedad en su conjunto. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.